Hey, ¿cómo están mi gente de YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Naruto X Perky Jackson Hijo de la Muerte. Antes de empezar me gustaría mandar algunos saludos, así que un saludo para Anime Fui Emergencia, Paulo César González Rodríguez, Cristian Bedoya Bernal, Luis Fernando Serrano, Asura Uchia, Giovanni Morris, Armagedón Fix, Dariana Macías, Damián Alexander del Ángel Ferrer, Kirito, Red Ranger, Phoenix Dark, Naruto Uchia, Norris Yadirat Zuriaga Mejía, RGTKNSP, Jesús Alexander Sánchez Hernández, Scott Pianchiche, Nacho, Damián Alexander del Ángel Ferrer, Jesús Palencia y Saúl Quezada Buena. También un saludo muy especial para Ronaldo Rosado, Juan Quiroga, Pablo Cardoso, Brian Mateo, Benjamín Wenchupan, Josué Zúñiga, Joel Nepel, Miguel Silva, Naruto Akatsuki Teorías, Lesaro, Ángel Hernández y Zoro Roronoa, quienes son miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio que me ayudan mucho. Recuerden que si quieren ser saludados solo deben responder al comentario fijado. Por último quiero aclarar que la miniatura fue creada por mi amigo Otsutsuki Teorías, así que en la descripción les dejaré el link de su canal para que vayan a echarle un vistazo. Sin más que decir los dejo. Naruto miraba a su padre, Hades, dios del inframundo griego. Se encontraba viendo con tristeza al horizonte. Él ya sabía de la muerte de su hermano menor, nunca tuvo la mejor relación con el dios del mar debido a su personalidad fría. Sin embargo, lo amaba como a cualquiera de sus hermanos, algo que nunca admitiría abiertamente, pero que era una verdad innegable. No culpaba a su hijo, él sabía que tarde o temprano moriría alguno de los dos, y fuera quien fuera el que muriera no guardaría rencor contra el que saliera con vida. Sabía que su hermano jamás doblaría la rodilla ante un mortal, por lo que era inevitable lo que sucedió. Al menos se alegraba de que su hermano en sus últimos momentos había sido algo feliz, se fue en paz y con su orgullo intacto, permitiendo a su hijo tomar su poder. ¿Qué planeas hacer ahora, hijo? Hades cuestionó soltando un suspiro antes de volverse contra su hijo. Ya con el dios del mar muerto y su poder en sus manos, se había eliminado el mayor obstáculo para acabar con Zeus. Poseidón era el segundo más poderoso después de él, por lo menos en su mundo era así. Si Naruto quisiera podría tomar el Olimpo en estos momentos. Ninguno de los hijos de Zeus tenía el poder para detenerlo, el único capaz de hacerle frente era él mismo, algo que jamás haría, siendo que él mismo detestaba a su hermano más joven luego de todo lo que había pasado desde que él era rey. Si tan solo aquel día que se repartieron los dominios del mundo entre él y sus dos hermanos hubiera sido diferente, quizás nada de esto habría pasado. De momento le daré un respiro al Olimpo, sé que podría tomarlo sin mucho problema, con tu ayuda, la de Hera y mi propio poder eso sería sencillo, pero aún no es momento. Zeus ha hecho sufrir a la humanidad durante milenios, la muerte es algo demasiado bueno para él, quiero hacerlo sentir terror, que ruegue por mi perdón, pienso hacerlo que sufra mucho más, el abuso de mi madre, según se él adora a Artemisa y Atenea, ojo por ojo, diente por diente. Naruto finalizó con sus ojos brillando en un intenso amarillo que hizo al dios del inframundo sentir un pequeño escalofrío. Tu madre no quisiera verte así, hijo, ella habría querido que fueras mejor y no te hundieras en la venganza. Hades habló viendo a su hijo, este había sido tan dañado desde aquel día que pagaría cualquier precio por ver sufrir a Zeus. Eso es algo que jamás escucharé de ella, por culpa de ese bastardo, no quiero ser mejor que él, quiero que pague por todos sus pecados. Naruto dijo con ira en su voz, Zeus le había arrebatado su inocencia y no mostró un solo poco de arrepentimiento cuando abusó de su madre. Quizás si el dios se hubiera arrepentido él consideraría dejar eso en el pasado, pero jamás lo hizo. No solo eso, incluso hizo burla de eso con Poseidón. Podía recordar de la mente de su tío que el dios del rayo incluso confesó sus acciones al dios del mar estando ebrio. Supongo que tienes un punto importante allí, me tengo que ir, hijo. Zeus está furioso y asustado, sabe que con la muerte de Poseidón es cuestión de tiempo que algo le ocurra, trata de no hacer nada que te ponga en demasiado peligro. Hades habló mientras desaparecía en sombras. Naruto solo asintió ante esto. Las cosas estaban saliendo como él las planeó, solo faltaba unos toques finales para que el dios del rayo sintiera lo que era el verdadero terror, pero dejaría al dios pensar que estaba a salvo para aplastar sus esperanzas de la forma más ruin y cruel posible. Ya tenía a su esposa, solo faltaban sus preciadas hijas y quién sabe, había escuchado que Zeus amaba a su madre demasiado, un amor que él entendía y que quizás usara. No estaba seguro aún ya que técnicamente era su abuela y ella a diferencia de las dos diosas vírgenes no había hecho nada para merecer tal cosa.
De momento pensaría en otras cosas, por lo que sabía la Chaos Brigade había comenzado a actuar ya, siendo que estos comenzaron sus ataques, empezando por una reunión entre nórdicos y demonios. No sabía mucho al respecto más allá de que Loki fue manipulado por Rizebin para hacer tal idiotez, tendría que considerar muchas cosas, algo le decía que ese albino belicista sería una piedra en su zapato si no cortaba el problema de raíz, por suerte él tenía informantes en todo el mundo, no solo Cao Cao le daba información de lo que ocurría, también cierta Leviatán que a diferencia de lo que muchos pensaban, no había muerto y constantemente le daba la información que quería de su líder. Con los olímpicos, los 12 olímpicos, bueno, ahora 11 olímpicos estaban reunidos en completo silencio, se podía ver como la diosa del hogar lloraba mares, Estia aún sentía el dolor de la pérdida de su hermano, un dolor que estaría con ella mucho tiempo, siendo la diosa de la familia esa pérdida le había afectado más a ella que a nadie, se esperaba lo mismo de Hera, aunque la diosa no mostró ningún indicio, atribuyeron esto a que ella y Poseidón no eran tan cercanos, siendo que el dios nunca la consideró su igual, sin saber el motivo de esto era que la diosa del matrimonio simplemente sabía lo que ocurriría desde mucho antes. Zeus se veía cansado, esto le había estado causando demasiado estrés, y ya no podía ni siquiera dormir en paz, no a menos sin tener esas malditas visiones del Olimpo caído ante las manos de ese sujeto extraño, el dios seguía sin entender por qué sucedía todo esto, se suponía que él gobernaría sobre su panteón eternamente, se había asegurado de mantener el trono durante milenios a cualquier costo, sin embargo, parecía que esta vez su caída sería inevitable, algo que el dios del rayo se negaba a aceptar con todas sus fuerzas. ¿Qué haremos? Zeus preguntó con una voz vacía, no tenía idea de qué deberían hacer ahora, su última esperanza estaba en Hades, el más fuerte de sus hermanos, la última esperanza de Zeus para deshacerse de este problema. No sé qué hacer, el tío Poseidón era muy fuerte e incluso él fue vencido dentro de su dominio, ese sujeto ya no es algo con lo que se pueda tratar. Atenea dijo por primera vez en mucho tiempo, hablando de Poseidón como su familia, incluso ella reconocía el poder del dios y sabía que con el caído sus oportunidades de resolver el problema eran muy escasas. La sala permaneció en silencio, la pérdida de uno de los tres grandes había sido un golpe muy duro para todos en el Olimpo y en general en el mundo sobrenatural, uno de los tres grandes ya había caído y muchos tenían la duda de si sucedería de nuevo, si uno podía caer, nada decía que los otros dos no pudieran, muchos esperando con ansias que Zeus fuera el próximo, la mayoría no lo decía por miedo a represalias, pero era un hecho conocido que varios dioses menores odiaban a su rey. Varios dioses menores tenían un profundo odio por el rey del Olimpo ya que debido a sus reglas, varios de sus hijos habían muerto sin que pudieran hacer nada, también estaba el hecho de que eran tratados como menos en el Olimpo, llegando en más de una ocasión a que su opinión fuera descartada incluso en los asuntos que rodeaban a todo el Olimpo, todas estas cosas mezcladas con algunos problemas extras, hacían que muchos dioses incluso conspiraran para tomar el poder por su cuenta, aunque como era de esperarse fracasaban y solo servían de ejemplo para que los demás no lo intentaran. La diosa del matrimonio se estaba aburriendo con esta reunión, ella quería irse rápidamente para reunirse con su amado, sin embargo, hasta que el dios del rayo no sintiera que había encontrado alguna solución que lo dejara dormir por las noches, nadie podría irse de esta sala, a veces le molestaba saber que Naruto hacía sufrir a Zeus en lugar de matarlo de una sola vez, así podrían estar juntos sin que nadie les molestara, finalmente estaría con un hombre a quien sí amara y que a diferencia de su esposo, no la obligaba a estar con él. Solo pensar en Naruto hacía que el corazón de la diosa se calentara, una sensación de calma que nunca había sentido antes de conocerlo la recorría ante el pensamiento de su amante. La diosa perdida en sus pensamientos no notó la mirada de su hermano mayor, el dios del inframundo miraba a Hera con interés, él estaba al tanto de la relación de esta y su hijo, para él Dios era sumamente curioso como la siempre molesta y enojada con su esposo Hera podría haberse enamorado, aunque en cierta medida se alegraba por la diosa. El que apenas veía a Zeus y apenas lo podía soportar, no se podía imaginar cómo habría sido para Hera, quien había tenido que ver al dios del rayo todos los días durante milenios, siendo la burla de muchos dioses por culpa de su marido, todo debido a que era la diosa del matrimonio y, sin embargo, su matrimonio era disfuncional con el rey del Olimpo, siendo infiel en cada oportunidad que tenía. Podríamos negociar ayuda con otro panteón. Atenea dijo ya habiendo agotado todas las opciones en su cabeza, la única solución que les quedaba era pedir ayuda a algún otro panteón de dioses, lo que era algo muy complicado de por sí gracias a que su padre no era muy bien recibido en ningún otro.
Zeus solo resopló y miró en otra dirección. Sabía que su hija tenía razón en esto, pero sería muy difícil ya que tenía prohibido el acceso a casi todos los demás panteones, siendo que en la mayoría fue por intentar acostarse con alguna diosa de estos, como en el caso de los Shinto cuando intentó meterse en la cama de Amaterasu, con los nórdicos cuando sucedió lo mismo con Freya, con los egipcios cuando intentó forzar a Thor, una de sus peores decisiones ya que aún tenía cicatrices de lo que le hizo Ra, y así sucesivamente, siendo que en la mayoría de panteones ocurrió algo similar. Quizás si hablamos con ellos y les ofrecemos algo de su interés para ayudarnos, puede que dejen a un lado lo ocurrido durante el pasado para ayudarnos. Hefesto dijo con calma, sabía que Zeus era odiado en la mayoría de panteones, pero estaba seguro de que estos dejarían de lado ese odio si se le ofrecía una oferta lo suficientemente tentadora para ellos. Atenea asintió en acuerdo, lo que decía Hefesto era una solución bastante buena, al menos para ella, y de todas maneras, no era como que tuvieran muchas opciones en este asunto, así que esa era su mejor jugada. Zeus suspiró mientras asentía, odiaba tener que hacer esto, pero la idea de morir era mucho peor que tener que agachar la cabeza ante otro dios, al menos para él. Días más tarde, así que ya está desesperado. Naruto dijo con una sonrisa de burla total en su rostro. Frente a él se encontraba Quetzalcóatl, la líder del panteón azteca. Le acababa de contar cómo Zeus, el orgulloso dios del rayo, había ido a su panteón pidiendo ayuda, estando tan desesperado como para incluso ofrecer cualquier cosa a la diosa azteca. Solo se sentía mal de no haber podido estar ahí para verlo. Por su parte la diosa asintió, el dios del rayo ya había caído en la desesperación total, obviamente ella había rechazado la oferta de Zeus, ese maldito dios era odiado tanto por ella como por los demás panteones de dioses mesoamericanos, ese bastardo había causado muchos problemas en el pasado al creer que era el rey del mundo. Por desgracia para él, aprendió por las malas que no era ni de lejos el dios más fuerte de todos, siendo superado por muchos otros como Odín, Ra, Amaterasu y ella misma. Parece que el miedo que has generado en él lo orilló a tomar esa decisión. La diosa azteca dijo con calma para diversión de Naruto. No importa lo que haga, de todas maneras ningún panteón aceptará su pobre alianza. Ahora mismo todos los dioses están al tanto de lo que ocurre con los griegos, saben que con la muerte de Poseidón perdieron una parte muy importante de su fuerza, además de que Zeus por sí mismo se aseguró de cultivar el odio colectivo de los demás dioses, aunque se niegue a admitirlo está condenado, sepultado por el peso de sus propios errores. Naruto dijo mientras miraba los ojos de la diosa que no pudo evitar sonreír. El semidios enfrente suyo tenía una personalidad muy agradable para alguien como ella. Supongo que tienes razón, quizás si hubiera sido un mejor rey en lugar de buscar putas para saciar su lujuria, puede que las cosas hubieran cambiado y no estuviera metido en todos los problemas de ahora. Su propia estupidez fue la que lo llevó a la situación actual. Quetzalcóatl dijo de forma calmada, todo esto se podría haber evitado si el dios del rayo hubiera sido un mejor rey para su panteón. Lastimosamente no fue así y ahora estaba pagando las consecuencias de sus acciones durante tanto tiempo. El pasado no puede ser cambiado y la estupidez de algunos no puede ser curada. Zeus creyó por mucho tiempo ser intocable y que podría actuar como un imbécil sin consecuencias gracias a que era el rey de un panteón. Fue tonto de su parte creer que porque los mortales temían a él nunca podría caer. Cometió sin darse cuentas los mismos errores que cometió Cronos y Urano antes que él. Por eso es importante leer sobre la historia. Aquellos que olvidan las lecciones del pasado están obligados a repetirlas. Naruto dijo mientras miraba al techo de la habitación. Zeus se esforzó mucho por terminar como Cronos y Urano, sin saberlo cometiendo sus mismos errores y haciendo que se repitiera el ciclo. Solo esperaba que con la muerte del dios del rayo no volviera a ocurrir lo mismo. Cosas de griegos, desde que Caos comenzó a crear a los otros primordiales con tantos defectos hubieron muchos problemas. Sé que ningún panteón es perfecto, incluso en el mío tenemos problemas graves de forma algo constante, pero lo de los griegos es algo mucho peor. Siempre han conspirado los unos contra los otros, queriendo matarse entre sí para tener el poder de su panteón. La diosa habló recordando cómo en el pasado los griegos tenían problemas, prácticamente desde su creación habían sido un panteón con un futuro muy malo, siendo que en el momento en que se creó Urano comenzaron los problemas para los griegos, el primordial siendo que por miedo a ser derrocado había encerrado a sus propios hijos. Posteriormente Cronos hizo lo mismo y aún después de eso, Zeus terminó haciendo lo mismo.
Eso es lo que ocurre cuando no saben escoger a sus líderes. Urano se convirtió en el líder de su panteón, porque Caos no tenía interés y los demás primordiales tampoco. Cronos, ya que fue el quien se rebeló contra su padre y sus hermanos y demás titanes, supusieron que sería un buen líder. Por último, Zeus se volvió líder porque cuando los dominios se repartieron tuvo la suerte de que él obtuvo el Olimpo. Si Hades o Poseidón hubieran tenido el Olimpo, estoy seguro de que las cosas serían diferentes ahora. Naruto dijo con calma en su voz. Los dos seres de gran poder siguieron con su conversación de manera calmada, Naruto de un sorprendente buen humor al saber lo que ocurría con Zeus, humor que solo mejoró aún más al recordar que esa noche iría a verlo, algo que le emocionaba mucho al semidios quien no la había podido ver en varios días. A veces él mismo se preguntaba si debería matar a Zeus para poder estar con la diosa, sin embargo, descartaba la idea rápidamente, tendría mucho tiempo para Hera una vez completara su plan contra Zeus, así que no había ningún tipo de necesidad de apresurarse. En la noche, Naruto se encontraba recostado sobre una gran cama, encima suyo estaba una Hera completamente desnuda, algo agitada. El semidios y la diosa habían estado aprovechando el tiempo que podían estar juntos de la mejor forma que podían pensar, siendo que habían estado haciéndolo durante horas. ¿Cuándo piensa acabar con él? Hera preguntó descansando en el pecho de su amante. La diosa ya quería saber cuándo Naruto acabaría con Zeus, estando cansada de tener que soportar al estúpido dios durante más tiempo. Pronto, mi reina, primero tengo que preparar más cosas antes de tomar el Olimpo. Darle una muerte rápida a alguien como Zeus sería un acto de misericordia demasiado bueno para alguien como él. Naruto dijo con calma, hacer algo así sería ser muy piadoso con alguien que no merecía eso. Alguien como Zeus debía sufrir cada segundo al máximo antes de que sus pecados se consideraran pagados. La diosa solo bufó algo molesta ante la respuesta de Naruto. Si bien ella sabía que tenía algo de razón en esto, le molestaba de todas maneras. Cada día que su amante tardaba en matar a Zeus por su venganza era un día más que ella tenía que soportar los berrinches del dios. Los titanes también intentaron moverse, parece ser que no soy el único que anhela ver morir a Zeus. Intentaron manipular a varios semidioses para liberarlos, creo que no estaban al tanto de que eso era imposible conmigo aquí. Naruto dijo recordando cómo Cronos intentaba meterse en la mente de Luke y convencerlo de liberarle para destruir el Olimpo. El titán del tiempo no contaba con que él estaba en este lugar y Luke ya tenía su lealtad jurada a él. Lo único que consiguió con esto fue darle la información de sus planes. ¿Qué piensas hacer con ellos? Hera preguntó con duda. No le daba miedo el regreso de los titanes, al menos no ahora que Naruto estaba con ella. Sabía que el Uzumaki podría matar a cualquier titán lo suficientemente estúpido como para intentar algo en su contra. Digamos que tengo una visita pendiente. Naruto dijo con una sonrisa antes de plantar un beso en los labios de la diosa y volver a lo que estaban haciendo antes. Fin del capítulo.